normativo nacional sobre el que construir la senda de obligado cumplimiento para la descarbonización a 2050 conforme a los objetivos que se han definido desde la Unión Europea. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización 2050 son herramientas para integrar acciones y conseguir los objetivos marcados. Además, en el sector de la edificación destaca la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, conocida como ERESE. El objetivo de todo ello es lograr la transformación progresiva en el sector edificatorio para alcanzar la completa descarbonización de todo el parque en 2050. Pero, ¿cómo conseguirlo? En los edificios de nueva construcción estos objetivos habitualmente se cumplen, incluso por encima de lo que son las exigencias legales. Pero el reto lo tenemos en lograr la descarbonización del parque edificado existente. En nuestro país, cerca del 45% de los edificios fueron construidos con anterioridad al año 1980, tratándose de un porcentaje que se eleva hasta el 50% en el caso de los edificios de uso residencial y que representa una cifra de 9,7 millones de viviendas. Este importante número de edificios, que son anteriores a los 80, fueron construidos sin aislamiento térmico ni en sus fachadas ni en sus cubiertas, pues hasta 1979 no se publica la primera norma básica sobre condiciones térmicas en la edificación, lo que hace que la demanda de sistemas de calefacción y de refrigeración sea muy elevada. Asimismo, si analizamos la calidad de los edificios existentes a partir de sus calificaciones energéticas, se observa que más del 81% de los edificios se sitúan en las letras E, F o G en términos de emisiones, aumentando este porcentaje hasta el 84,5% de los edificios en el caso del consumo energético, lo que pone de manifiesto el importante potencial de la rehabilitación energética. Por tanto, en lo que se refiere al sector residencial, uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad es la necesidad de rehabilitar sin duda nuestro parque de viviendas. En la Comunidad de Madrid, el 60% de las viviendas, 1,7 millones, son anteriores a 1979. Solo la rehabilitación energética o integral, según las necesidades, nos permitirá alcanzar los objetivos de descarbonización, al tiempo que además reducimos el gasto en las facturas de luz o de gas de cada uno de los edificios y mejoramos la salud y calidad de vida de todos los ciudadanos. Todos estos retos y oportunidades que plantea el cambio hacia la tecnificación, la industrialización y la sostenibilidad están presentes en el Mecanismo Europeo de Recuperación o RUD en su intervención. Los fondos Next Generation nos ofrecen una gran oportunidad. En el caso de la Comunidad de Madrid, disponemos de 161 millones de euros en ayudas para impulsar la rehabilitación residencial y de aquí a final del mes de noviembre de 2023 tendremos que lograr la rehabilitación de 22.000 viviendas en nuestra comunidad. Sin duda, la necesidad de descarbonización va a ser una obligación en los próximos años y ahora podemos lograrlo con unas ayudas que puedan alcanzar el 80% de la inversión e incluso hasta el 100% en el caso de personas vulnerables. Estas ayudas se complementan con deducciones fiscales que las hacen aún más interesantes, como se expondrá en detalle a lo largo de la jornada. En lo que se refiere a rehabilitación residencial, en nuestra Comunidad de Madrid disponemos de 5 programas dotados de fondos europeos para lograr la mejora en la eficiencia energética de nuestras viviendas. Todas ellas están reguladas en el Real Decreto 853/2021. El requisito para poder acceder es obtener una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable referida a la certificación energética.
y debe, asimismo, conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda de entre un 35 y un 25%. Una vez logrado este objetivo, las ayudas varían entre el 40%, si el ahorro energético conseguido con la actuación está entre el 30 y el 45%, y alcanzan, como indicaba anteriormente, el 80% si se logran ahorros superiores al 60%. De los 5 programas de ayudas para obtener esta descarbonización, 3 de ellos están ligados a la rehabilitación directa de los inmuebles en 3 escalas diferentes: a nivel de barrio, a nivel de edificio y a nivel de vivienda. Y los otros 2 pretenden ser un incentivo de las actuaciones de rehabilitación. La rehabilitación a nivel de barrio afecta a zonas delimitadas con acuerdo con los diferentes ayuntamientos, donde la intervención alcanza, además de a los edificios, al espacio público. Existe además un programa a nivel de edificios independientes donde cada comunidad de propietarios o titular de un inmueble puede solicitar la rehabilitación. Y finalmente disponemos de un programa de ayuda a la rehabilitación de viviendas y que es complementario y cuya ayuda se suma a los 2 anteriores de barrios o de edificios y se solicita de manera individual la ayuda por el dueño de cada vivienda. Además, como mencionaba anteriormente, existen otros 2 programas de fomento de la rehabilitación. Uno para la redacción del libro del edificio existente, un nuevo instrumento que se define en este Real Decreto, y la elaboración de proyectos de rehabilitación, cuyo coste se subvenciona en su totalidad y que pretenden ser un impulso en la definición del camino a seguir para rehabilitar los edificios energéticamente. Por último, existe un programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación para ofrecer información y colaborar con los ciudadanos en la tramitación de las ayudas. En la Comunidad de Madrid disponemos, como he mencionado, de 161 millones de euros para estos 5 programas y debemos rehabilitar 22.000 viviendas. Estamos ya tramitando las convocatorias de ayudas a los programas de rehabilitación de edificios, viviendas y libro del edificio existente y proyectos de rehabilitación, y esperamos que estén disponibles en el trimestre siguiente. Se están delimitando también en los diferentes municipios de nuestra comunidad los barrios que van a ser objeto de rehabilitación, denominados entornos residenciales de rehabilitación programada. Sin duda, debemos acelerar el ritmo de rehabilitación integral de edificios para obtener el mayor ahorro energético posible, aprovechando esta oportunidad de los fondos Next Generation. Estos fondos deben ser un impulso para la rehabilitación, pues tenemos que pasar de rehabilitar 30.000 viviendas al año, que es lo que estamos logrando en la actualidad, a 300.000 viviendas en el año 2030. Es decir, necesitamos multiplicar por 10 los edificios que rehabilitamos en nuestras ciudades. Con la rehabilitación de los edificios se consiguen ahorros de energía en torno al 60%. Es el objetivo que debemos lograrnos. Algunas formas de obtener estos ahorros pueden conseguirse, por ejemplo, acelerando la implementación de renovables, energías renovables en la edificación o en su entorno cercano. El potencial técnico para la instalación de este tipo de energías en España es enorme, especialmente en el uso de cubiertas fotovoltaicas en los edificios y paneles solares. El camino hacia la descarbonización de los edificios y las viviendas también pasa por la electrificación. Con la electrificación también se mejora un rendimiento y una mejora del comportamiento en el consumo energético de los edificios, electrificando los usos térmicos domésticos como la climatización, la producción del agua caliente sanitaria y las cocinas, eliminando progresivamente la quema de combustibles fósiles en la edificación. Por ejemplo, gas natural, el gasoil o los diferentes gases licuados del petróleo, tanto en edificios plurifamiliares como unifamiliares. Se reducirán así notablemente las emisiones directas de gases de efecto invernadero.
Y también una forma de electrificar la calefacción es el uso de aerotermia y de bombas de calor, como veremos en este seminario. Para cumplir con los objetivos climáticos, la bomba de calor eléctrica jugará un papel importante en el futuro de la edificación en Europa y precisamente con ese contenido desarrollamos esta jornada en la mañana de hoy, que esperamos que sea del máximo interés para todos y contribuya a que podamos avanzar en el camino de la tan necesaria descarbonización y rehabilitación de los edificios. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. Sí, perdón, Araceli. Muchísimas gracias, María José. Gracias por esta completísima exposición y nada, dejamos inaugurada con tu intervención esta jornada y le cedo la palabra a mi compañera Araceli Hernández, que va a servir de conductora, de maestra de ceremonias de todas las intervenciones siguientes y va a elaborar las conclusiones del seminario. Pues muchas gracias a todos y a todas y que tengamos un seminario excelente. Muchas Adelante, gracias. Araceli. Gracias a todos. Gracias por la presentación, Ruth. En efecto, a partir de ahora empezamos a estudiar distintos puntos de vista de la descarbonización de los edificios a través de presentaciones que nos van a mostrar algunos aspectos que van desde las redes y su efecto, el efecto de la electrificación en las redes eléctricas, las ayudas económicas disponibles, ejemplos prácticos donde esto ya se ha puesto en marcha y cómo está funcionando. Iniciamos este webinar con la primera de las presentaciones que se centra en el impacto que la electrificación a través de bomba de calor puede tener en las redes de distribución eléctrica. Está a cargo del profesor de la Universidad Politécnica de Madrid en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, José Miguel Riquelme. Tienes la palabra. Muchas gracias, Araceli. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Vale. ¿Se me escucha, verdad, Araceli? ¿Se ve mi pantalla? ¿Me puedes confirmar? Sí, perfecto. Cuando tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, Araceli. Voy a compartir los resultados del estudio titulado Impacto de las bombas de calor en la red de distribución eléctrica. Bueno, mi nombre es José Miguel Riquelme, como ha dicho Araceli, soy profesor ayudante en la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y este estudio ha sido realizado conjuntamente con Celia Monja, Pablo Rodríguez Pajarón y Araceli Hernández Valle. En primer lugar, voy a comentar la estructura de la presentación, si esto me deja compartir, o sea, pasar de diapositiva. En primer lugar, introduciremos algunos datos característicos de la bomba de calor en España y la normativa aplicable a la bomba de calor y a la red de distribución de energía eléctrica en general. Presentaremos también los objetivos del estudio. Luego comentaremos cuál ha sido la metodología seguida para alcanzar estos objetivos, pasando por presentar los casos de estudio que hemos considerado en este estudio. Hemos considerado varios escenarios con distintos niveles de penetración de la bomba de calor en las redes de distribución y finalmente comentaremos los resultados y las conclusiones. Si hablamos de electrificación de la economía, habría que decir que no todos los sectores han avanzado por igual y, de hecho, según datos del IDAE en 2011, el sector de la calefacción residencial pues, no había avanzado demasiado, ya que solo el 31% de los domicilios en España disponían de la tecnología de la bomba de calor. Y en concreto, un dato bastante significativo es que solo el 6% de esos domicilios con bomba de calor estaban en las zonas más frías del país, que es quizás donde más se podría aprovechar esta tecnología. Si hablamos de la normativa, tenemos que diferenciar entre tres tipos de variables eléctricas. Si empezamos por las tensiones, habría que decir que cada semana, porque los análisis y la normativa tiene un periodo de tiempo semanal,
el 95% de los valores eficaces de la tensión suministrada, promediadas en intervalos de 10 minutos, deben estar en el rango tensión nominal más menos 10 voltios. Tensión nominal, tensión fase neutro, 230 voltios para que nos entendamos. Y sin embargo, todos los valores eficaces, es decir, ya no solo el 95%, sino que el 100% de valores eficaces de la tensión suministrada promediadas en intervalos de 10 minutos deben situarse en el rango menos 15% más 10% de la tensión nominal. En cuanto a la carga de los transformadores, no existe una normativa como tal, pero sí que es verdad que la aplicación de una carga superior a lo que indica la placa de características del transformador hace que el transformador opere a una temperatura superior a su temperatura de diseño y eso pues implica cierto grado de riesgo y posible envejecimiento prematuro de los transformadores, lo que supondría un coste adicional desde el punto de vista del sistema de distribución. Y en cuanto a desequilibrios, pues decir que también durante el periodo de una semana, el 95% de los valores promediados en 10 minutos de la componente de secuencia de fase negativa de la tensión de alimentación debe estar entre el 0 y el 2% de la componente de secuencia de fase positiva. Aunque, como dice aquí, en algunas regiones donde las instalaciones de los usuarios de la red son parcialmente monofásicas o bifásicas, los desequilibrios pueden alcanzar el 3% en los puntos de suministro trifásicos. Es decir, que la normativa en este tipo de sistemas permite hasta un 3%. Estos datos o estas leyes que impone la normativa sobre la distribución de energía eléctrica pues nos van a servir para valorar si la penetración de bomba de calor en nuestros sistemas eléctricos es factible desde el punto de vista de las redes de distribución. Si hablamos de los objetivos concretos del estudio, pues el primero de ellos, lógicamente, es analizar el impacto de la sustitución de las tecnologías convencionales de calefacción por bombas de calor. ¿Mediante qué? Pues mediante simulaciones realistas, es decir, cuanto más realista sea la red de distribución considerada, pues mucho mejor. Si además esta red pertenece a una ciudad española, pues mejor todavía. De hecho, nosotros lo hemos aplicado a una ciudad del norte de España, en este caso Gijón. Y además, pues lógicamente, hemos analizado 4 tipos de variables eléctricas, que son los perfiles de tensión, desequilibrios en la red, pérdidas eléctricas y la carga de los transformadores, para, como fin último, estudiar si efectivamente esta penetración de la bomba de calor en los sistemas de distribución permite una reducción significativa de las emisiones de dióxido de carbono. Y, lógicamente, para analizar todo esto, hemos tenido que considerar varios escenarios en los que la bomba de calor va teniendo una presencia cada vez mayor en los sistemas de distribución. La metodología seguida, en primer lugar, hemos utilizado la aplicación CREST, que permite generar perfiles de consumo eléctrico y demanda de gas. Además, como el comportamiento de los consumidores es altamente probabilístico, aleatorio, estocástico, pues eso implica que tenemos que generar la curva o el perfil de consumo de cada consumidor por separado. Y esta herramienta es particularmente útil porque considera estadísticas de los dispositivos típicamente residenciales, es decir, frigorífico, televisión, iluminación, etc. Además, nosotros hemos incorporado datos climáticos, datos de AEMET en 2018, y además esta herramienta también permite establecer la localización geográfica de los consumidores, además de la ocupación de cada una de las viviendas de forma individual. Con lo cual, a la salida de esta aplicación, lo que tenemos son pues, los perfiles de consumo de potencia activa desagregado además por el tipo de aplicación, es decir, para la curva negra, que sería para electrodomésticos, iluminación, calefacción, frío, fotovoltaica en caso de que la vivienda en cuestión tenga generación fotovoltaica, aunque nosotros en este estudio no lo hemos considerado todavía, e incluso la carga de vehículos eléctricos. Esto es particularmente interesante porque ahora veremos un escenario en el que también consideramos el vehículo eléctrico como carga en una vivienda. Fijaos que, a pesar de que los análisis se hacen de forma semanal, aquí solo estamos representando los 1.440 minutos que tiene un día, porque para visualizar esta gráfica pues, es bastante más sencillo si lo hacemos de esta forma. Si ahora consideramos otra vivienda cualquiera, podemos ver que a partir del minuto 1100 del día, esa vivienda pues, empieza a cargar la batería de su vehículo eléctrico, con lo cual tienen pues, esta potencia activa debido al uso del vehículo eléctrico. Con lo cual, una vez que generamos los perfiles de consumo de cada cliente, lo que hacemos es correr el flujo de carga del sistema de distribución para evaluar y analizar
dónde quedan las distintas variables del sistema de distribución. Para ello hemos utilizado la herramienta OpenDSS, que es una herramienta integral de simulación de sistemas de distribución de energía eléctrica, desarrollada por el EPRI, y además tiene la gran ventaja de que se comunica muy bien con MATLAB, de forma que desde MATLAB seleccionamos el escenario de estudio, cargamos las curvas diarias de consumo residencial, hemos dicho una por cada cliente, y además, si procede, sustituimos la demanda de gas por demanda eléctrica de la bomba de calor mediante su coeficiente de potencia. De forma que MATLAB proporciona las demandas y los comandos a OpenDSS, OpenDSS resuelve el flujo de carga y los resultados se devuelven a MATLAB porque es una herramienta mucho más amigable a la hora de realizar el análisis y la representación de resultados. Si hablamos de la red urbana que hemos utilizado para realizar estos ensayos, pues es una red de prueba que modela la red real de la ciudad de Gijón. Además, esta red es particularmente útil porque modela de forma muy fiel el sistema de distribución típico europeo, con lo cual es un banco de pruebas perfecto para realizar este tipo de estudios. Esta red cuenta con 8.087 consumidores en baja tensión, donde la mayoría de ellos son de tipo monofásico, y cuenta también con 30 transformadores de configuración triángulo estrella y potencias nominales desde los 100 hasta los 630 kilovoltiamperios. ¿Qué casos de estudio hemos considerado? Bueno, hemos considerado un primer caso de estudio que se podría asemejar a lo que es la situación actual, donde tanto el calentamiento de espacios como el calentamiento de agua caliente sanitaria, valga la redundancia, se hace mediante caldera de gas y tenemos una integración del vehículo eléctrico del 0% en la red. Progresivamente vamos a aumentar el nivel de penetración de la bomba de calor, en este caso a un 50% para calentamiento de espacios y agua caliente sanitaria, mientras que mantenemos el vehículo eléctrico en el 0%. Luego llegamos a un escenario número 3, donde tenemos lo que se conoce como electrificación total del sector de la calefacción residencial, donde tanto el calentamiento de espacios como el agua caliente sanitaria se llevan a cabo mediante bomba de calor y seguimos manteniendo vehículo eléctrico al 0%. En el escenario 4, aparte de la electrificación total del sector de la calefacción residencial, vamos a incorporar o vamos a sustituir el 50% de los vehículos de motores de combustión por vehículos eléctricos. Y además, todos estos 4 escenarios los hemos simulado tanto para un día tipo de verano como para un día tipo de invierno. Y finalmente, hemos realizado un estudio más con 100% de electrificación de la calefacción residencial y además, bueno, en este caso 0% de vehículo eléctrico y un día de invierno extremo con temperaturas medias de alrededor de 2 grados. Pasamos a los resultados y conclusiones, porque además se me está acabando el tiempo, y vamos a analizar todos los resultados para todos los escenarios en función de las variables eléctricas que veíamos al principio. En cuanto a desequilibrios en la red de distribución, podemos ver que el escenario 3, que recuerdo que es el de electrificación total de la calefacción residencial, en el escenario 3 los desequilibrios se duplican respecto al valor del escenario 1. Sin embargo, como dice el segundo punto, no se sobrepasa el límite del 2% en este escenario 3. Pero sí que es verdad que cuando llegamos al escenario 4, pues algunas de las viviendas alcanzan el 3% de desequilibrio, con lo cual dejarían de estar cumpliendo la normativa. En este punto me gustaría decir que este escenario, el escenario 4, es especialmente exigente para la red de distribución porque además no hemos considerado que en un escenario donde tenemos 100% de bomba de calor y 50% de vehículo eléctrico, no hemos considerado lo que se conoce comúnmente como generación distribuida o autoconsumo, con lo cual, en realidad, si nosotros hubiéramos supuesto que cada vivienda tiene un cierto porcentaje de producción fotovoltaica, lógicamente, desde el punto de vista del sistema, la demanda se vería reducida y es probable que entonces los datos de desequilibrio y los resultados de desequilibrio entraran dentro de lo que impone la normativa. Pero bueno, hasta ese punto, en este estudio, todavía no hemos llegado. Aquí estamos mostrando el percentil 95 del desequilibrio en las cargas, en el escenario 3, y se ve que efectivamente en los puntos más propensos a tener desequilibrios todavía no se alcanza el desequilibrio del 2%. Sin embargo, si ahora vemos el escenario 4, donde tenemos el percentil 95 del desequilibrio en las cargas para el escenario 4, desde la vivienda 0 hasta las 8.087, vemos que algunas de esas viviendas ya tienen un percentil 95 por encima del 2%, con lo cual el 5% restante de los casos es probable, y de hecho, como dice el punto 3,
se alcanza el 3% de desequilibrio. En cuanto a los niveles de tensión, no se superan los niveles de tensión fijados, aquello del menos 10, más 10% en el 95% de los casos, etcétera, en los escenarios 1, 2, 3 y 5, y de nuevo el escenario 4, que quizás es el más exigente, se observa que el percentil 5 de la tensión en carga, es decir, el 5% de los casos está por debajo de ese nivel de tensión, supera el menos 10%. En 100 puntos del consumo, que representan 1,24% del total de puntos de consumo. Y incluso en 17 viviendas, que representan el 0,2%, se alcanza el menos 15% del nivel de tensión. Con lo cual, bueno, de nuevo, si hubiéramos supuesto generación distribuida en el sistema, posiblemente el nivel de la tensión no habría llegado a valores tan bajos, pero es un aspecto a tener en cuenta en el futuro. En cuanto a las pérdidas eléctricas, lógicamente, la demanda adicional provocada por la bomba de calor y la demanda adicional provocada por el vehículo eléctrico hace que las pérdidas en la distribución de energía eléctrica aumenten. De hecho, en el escenario 2 aumentan un 36% de media respecto al escenario 1 y en el escenario 3 aumentan un 69% respecto al escenario 1. Incluso llegando en el escenario 4, fijaos, a aumentar de media un 170% respecto al escenario 1, lógicamente debido a el importante incremento de demanda de energía eléctrica por culpa de los vehículos eléctricos. De nuevo, reitero que si tuviéramos generación distribuida, posiblemente esos valores se reducirían porque al final la demanda efectiva, que es lo que vería el sistema, es menor, porque si tú estás produciendo cierta potencia con tu sistema de autoconsumo, lógicamente estás reduciendo tu demanda desde el punto de vista del sistema. En cuanto a las pérdidas, si nos fijamos en el escenario 3, en realidad estamos viendo las pérdidas por cada uno de los transformadores, pero la comparativa con el escenario 4 pues, es muy significativa, ¿vale? Como vemos. Y en cuanto a la carga de los transformadores, bueno, este parámetro no es tan limitante en ese sentido. De hecho, fijaos que en el escenario 3, de electrificación total, la carga máxima de los transformadores se duplica de media respecto al escenario 1, aunque, como bien dice aquí, queda lejos de superar la potencia nominal del transformador. En el escenario 5 se obtiene un resultado similar y concretamente estamos mostrando la carga media y la carga máxima de los transformadores en el escenario 3. En rojo podemos ver la máxima potencia observada en el día en cada uno de los transformadores y en verde la media del día. Fijaos que la máxima llega a un 35% de la potencia nominal y la media pues está mucho más por debajo, con lo cual ya decimos que la carga de los transformadores no es un aspecto limitante. Y por último, respecto a las emisiones de CO2 equivalentes, decir que lógicamente en el escenario 3 de electrificación total las emisiones de CO2 se reducen, de hecho un 55% en invierno y un 30% en verano, y en esta gráfica podemos ver que conforme aumenta la penetración de la bomba de calor en el sistema, pues efectivamente esas emisiones se reducen. Y más aún, como decía el dato, cuando estamos considerando el día tipo de invierno. Sin embargo, fijaos que en el escenario 4, donde hemos sustituido el 50% de la flota de vehículos de motor de combustión por vehículos eléctricos, aumentan esas emisiones. Bueno, ¿cuál es el razonamiento? ¿Cuál es el motivo? Pues que hemos sustituido el 50% de motores de combustión cuyas emisiones no hemos tenido en cuenta en ningún momento en este estudio por unos vehículos que, a pesar de que son eléctricos, pues siguen teniendo emisiones, algunas emisiones menores, 4 veces menores que los motores de combustión, pero que lógicamente desde el punto de vista del sistema pues aumentan las emisiones. Con lo cual, ese es el razonamiento de que en el escenario 4 esas emisiones aumentan. Y por último, el escenario 5, que es el del día de invierno extremo, pues fijaos que se reduce significativamente también respecto al día tipo de invierno cuando tenemos 100% de calefacción mediante caldera de gas. Por último, como conclusiones del estudio, pues decir que efectivamente la penetración de la bomba de calor tiene un impacto significativo sobre las variables eléctricas de la red de distribución y que en la mayoría de esas variables eléctricas se mantiene dentro de los márgenes que impone la normativa, con lo cual el sistema de distribución está preparado para admitir y asumir toda esa demanda adicional para la bomba de calor, salvo cuando tenemos bomba de calor más vehículo eléctrico, pero como he dicho en varias ocasiones durante mi presentación, si la bomba de calor y el vehículo eléctrico viene acompañada de un incremento sustancial de la generación distribuida, pues lógicamente es probable que las variables eléctricas sigan dentro de lo que dice la normativa. Y por último, pues decir que efectivamente la electrificación de la calefacción residencial reduce considerablemente las emisiones de
de dióxido de carbono. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si alguien tiene alguna pregunta. De todas formas, si no, también dejamos por aquí nuestros correos por si alguien quiere profundizar más en este tema. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias a ti, José Miguel, por la presentación. Quiero recordar a todos los que nos estáis viendo que estamos en contacto a través de las redes sociales y si queréis podéis dejarnos vuestros comentarios o vuestras preguntas con el hashtag descarbonización EYS de Energía y Sociedad. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. Decíamos en la inauguración de la jornada que es muy importante tener en cuenta la rehabilitación energética de los edificios para alcanzar ese objetivo de descarbonización. Y en nuestra siguiente presentación, titulada Ayudas económicas para la rehabilitación de las viviendas, doña Carmen López Ocón, que pertenece al Departamento Hidroeléctrico de Geotermia y Energía Ambiente del IDAE, nos va a presentar pues, cuáles son esas posibilidades de ayuda para estas rehabilitaciones. Muchas gracias, cuando quiera, Carmen. Vale, muchas gracias, Araceli. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Vale, pues nada, pues muchísimas gracias. Bueno, sobre todo dar las gracias pues, a la Escuela, digamos, de Ingenieros Superiores de Ingenieros Industriales, a la Politécnica y al portal Energía y Sociedad, pues por la celebración de esta jornada que entiendo es de mucho interés, por invitarnos a IDAE pues al final para difundir el importante volumen de ayudas que tenemos, porque es cierto que nunca hemos tenido esta oportunidad de alguna manera de conseguir los objetivos que estábamos teniendo. Entonces, bueno, les voy a compartir la presentación que tengo preparada. A ver, un segundito. Vale, a ver, comparto pantalla aquí. Y vale, un segundito, me la tengo que traer aquí. Ay, espera. Un segundillo. A ver, que me la llevo para acá, aquí mejor. Esto de la doble pantalla y ahora aquí lo cambio. Vale, así la están viendo, ¿no? Perfecto. Vale, pues nada, gracias a todos. Y bueno, pues sin más, para no demorarnos mucho, comienzo. Comienzo un poco con los objetivos, ¿vale? Los objetivos que ya un poco la directora general ha compartido en la presentación, pero bueno, los objetivos energéticos que como país ya nos habíamos establecido en el Plan Nacional de Energía y Clima, ¿vale? Partiendo de una situación actual que teníamos en el 2015, que es cuando se hace la evaluación del PNIEC. El Plan Nacional de Energía y Clima al final era la hoja de ruta que nos definía el plan de trabajo que íbamos a llevar en materia energética para la próxima década hasta el 2030 y luego ya en una estrategia de largo plazo al 2050. Al 2030 ya teníamos fijado, partiendo de una situación en la cual las energías renovables tan solo representan el 16% en el consumo final. El Plan Nacional de Energía y Clima establece un objetivo muy, muy importante de alcanzar el 42% en energías renovables en el consumo final, que es un objetivo pues muy, muy, un gran reto, vamos a decirlo así. Y ya a más largo plazo, la estrategia al 2050, iríamos a buscar esa neutralidad climática. Desde el punto de vista de energía eléctrica, sí que los objetivos serían el 74% al 2030, 100% electricidad con fuentes renovables. El camino, digamos, de la introducción de las renovables en el sistema eléctrico lo hemos sabido hacer y tenemos experiencia en hacerlo y, digamos, como país tenemos una elevada penetración actual. Sin embargo, digamos, la penetración de las renovables térmicas, tanto en el sector, digamos, de la edificación, como en otros sectores, como en los sectores productivos, sector industrial, agropecuario, es algo que es más difícil, indudablemente también en la movilidad. Con lo cual ese 42% quiero hacerles notar que sobre todo es importante porque sin las renovables térmicas, digamos, será difícil alcanzar, no solo con
con las renovables eléctricas podemos alcanzarlo. Por eso es importante el papel que tienen que jugar para la descarbonización de todos esos sectores. Pues con estos objetivos estábamos, digamos, cuando por desgracia en el 2020 nos vimos abocados a una pandemia que nunca jamás hubiéramos previsto y que hizo que la Unión Europea dotara, digamos, o creara unos fondos extraordinarios, que son los fondos Next Generation, para de alguna manera posibilitar reparar los daños económicos y sociales que había causado pues, el COVID en todas las economías de los países europeos. Esos fondos de alguna manera se canalizan a través del instrumento que es un plan de recuperación, transformación y resiliencia, que en el caso de España se aprueban en junio del 2021. Además, podemos sacar pecho de decir que se aprueba y se aprueba con muy buena nota. Somos de los primeros países en presentarlo y de alguna manera, pues, muy, digamos, con una nota muy buena, ¿no? O sea, se considera que la idea de España, de alguna manera, de ir hacia una Europa moderna y más sostenible, era precisamente lo que nos iba a marcar. Vamos a decir que fue fácil hacer ese plan de recuperación porque efectivamente ya teníamos una base importante realizada con el PNIEC en ese tema energético. Rápidamente, ¿cómo se estructura este plan? Que seguramente ya lo habrán oído muchos de ustedes. Pues está estructurado pues, en 4 ejes, que son los que están alineados con el mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, que son la transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, y todo ello en base a una igualdad de género. Esos 4 ejes se proyectan en 10 políticas palanca que van a incidir precisamente en todos aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social. En lo que a nosotros nos afecta en la parte energética, estaríamos metidos en 2 palancas, que sería la palanca número 1, que es la de agenda urbana y rural, y en la palanca número 3, que es específica de la transición energética justa e inclusiva. Respecto al presupuesto, digamos que España tiene un total de 140.000 millones para todo el periodo hasta el año 2026, pero ahora mismo lo que está preparado es el primer periodo 2021-2023. Mira, ahí tengo un fallo porque no es periodo 2021-2026. Estaríamos hablando para el periodo 2021-2023. El plan prevé destinar 70.000 millones para reformas e inversiones. Es decir, todo este presupuesto no está todo dedicado a inversiones, sino que también pretende acometer reformas. Lo importante de este presupuesto es que gran parte de él, es decir, el 40%, va a ir dedicado a esa transformación verde que queremos, digamos, para nuestro país. Y de alguna manera nos va a permitir esos objetivos que ya teníamos fijados en el PNIEC y los teníamos muy claro, nos va a permitir acelerar la consecución de esos objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, está, vamos a decir, además claramente alineado pues, con todos los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Características de todas las líneas de inversiones que van a salir del plan de recuperación. Va a ser el cumplimiento del principio do not significant harm, o no causar un daño, un perjuicio significativo al medio ambiente. Cualquier línea de ayudas que sea que venga financiada por el plan de recuperación o por los fondos Next Generation no puede vulnerar ninguno de los 6 objetivos del reglamento de taxonomía, que vienen a ser de mitigación y adaptación al cambio climático, el uso sostenible del agua y recursos marinos, economía circular, prevención de polución y protección de biodiversidad y ecosistemas. Cualquier línea o programa de ayudas que puedan ver, va a ver que va a requerir siempre que todas las actuaciones que se desarrollen tienen que justificar el cumplimiento, digamos, del principio de NSH, que decimos de una manera resumida. Entonces, entrando ya más en materia, ¿dónde vamos a encontrar las líneas de ayudas para esa descarbonización de nuestros edificios y esa penetración de las renovables térmicas? La vamos a encontrar en dos palancas, en la 1 y en la 3. Dentro de la palanca 1, ¿vale? Vamos a estar incluidos en el componente 2, ¿vale? Porque, digamos, de las 10 palancas salen 30 componentes y de esos 30 componentes 212 medidas y reformas.
Entonces, dentro del componente 2 de esa palanca número 1 tenemos es específico para la rehabilitación de viviendas. Dentro de esa componente 2, que está gestionada en una parte por el MITMA, ¿vale? El Ministerio de Transporte, y una parte, y la mayor parte, vamos a decir, de los 6.800 millones que tiene, 5.500 están gestionados por el MITMA y 1.300 millones están gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica a través del IDAE. Los 1.300 millones que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica corresponderían a las líneas de inversión 3 y 4 y el resto 1, 2, 5 y 6 serían las que están gestionadas por el MITMA. Si me centro en la inversión 4, ¿vale? Que es la que está gestionada, digamos, por IDAE, tenemos dos programas actualmente vigentes, que sería el programa de rehabilitación energética de edificios, PRE 5000, y el de desarrollo urbano sostenible, que llamamos DUS 5000. ¿A qué responde el 5000? 5000 responde a que estamos hablando es un plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, y precisamente vamos a ir a municipios en reto demográfico. ¿Qué son los municipios en reto demográfico? Pues van a ser esos pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes y municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes, pero que sus entidades singulares sean inferiores a 5.000. Para que se hagan una idea, pues de un censo total en España de 8.131 municipios, 6.974 son municipios en reto demográfico, con lo cual estamos dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico, ¿vale? Por lo cual estos programas van a cubrir, digamos, esas dos patas del reto demográfico. Un poquitín en detalle, hablando sobre el PRE 5000 o de rehabilitación energética de edificios, tendríamos 4 tipos de actuaciones subvencionables, que serían envolvente térmica, sustitución de generación fósil por térmicas renovables, en las que entrarían pues, todas las renovables térmicas como biomasa, geotermia, solar térmica y bomba de calor. Y luego, adicionalmente, pues incorporación de regulación y control y la mejora de la eficiencia de iluminación. ¿Qué va a requerir este programa de rehabilitación energética? Va a ser necesario que para poder acogerse las actuaciones que se planteen van a tener que cumplir o justificar un consumo de energía primaria no renovable inferior al 30% respecto a la situación de partida, ¿vale? Es decir, que vamos a justificar a través del certificado energético. Y por otro lado, respecto al consumo de emisiones de CO2, lo que tendrá que ver es un salto, digamos, de letra en cuanto a emisiones de CO2 igual a través del certificado energético, comparando la situación de partida a la situación final con las actuaciones que se proponen, digamos, para la solicitud de ayudas. Porcentaje de ayudas que lleva este programa puede llegar a alcanzar el 80% en función, digamos, de distintos criterios. Parte de una ayuda base, que sería una opción A, que sería edificio integral, que sería la envolvente, siempre incluyendo la envolvente, más otra actuación, que sea la de la sustitución del sistema de climatización, otro. En este caso, pues podemos llegar a un 40% y en el caso de ser vivienda en bloque individual, podría ser un 30%. Tenemos ayudas adicionales que pueden ser por criterios sociales, que incrementaríamos un 10%, por eficiencia energética en función del salto o la letra final que llegamos a conseguir con las actuaciones a realizar, o si es una actuación integrada, que en total podría llegar a ese 30%. Si me voy al DUS, digamos, o desarrollo urbano sostenible, en este caso estamos hablando de inversiones para proyectos singulares locales de energía limpia de municipios en reto demográfico. Entonces está dirigido pues, a ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, cabildos de esos pequeños municipios. En este caso el nivel de ayudas es muy superior, sobre todo porque no les aplica el reglamento de ayudas de Estado al ir dirigido a organismos públicos, entonces pueden tener ayudas entre un 85 y un 100%. El tipo de actuaciones es más ambicioso, o sea, no es tan dedicado a rehabilitación de edificios, que también pueden ver reducción del consumo de edificios, instalaciones renovables para autoconsumo, instalaciones renovables térmicas, sino que también llega hasta movilidad sostenible.
Salió publicado en agosto, en este caso, con una dotación de 75 millones que se agotó en días. Automáticamente hubo que hacer una dotación, aumentarla significativamente en 250 millones de euros y, digamos, es un programa importante. A diferencia del anterior del PRE, ¿vale?, que he comentado anteriormente, el PRE es una línea territorializada. Quiere decir que el IDAE, el Ministerio para la Transición Ecológica, a través del IDAE, saca una orden de bases en las que las beneficiarias son las comunidades autónomas, pero las convocatorias de ayudas las realizan las propias comunidades autónomas, un poco como ha contado la consejera. En cambio, el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible sí es una línea de ayudas centralizada que realizamos directamente desde IDAE. Dentro de las líneas unidos de la componente 2, los gestionados por el MIDMA, no voy a hablar mucho de él, de hecho solo tengo esta transparencia, porque además también lo comentó la directora general. Hay un programa muy ambicioso de rehabilitación residencial y vivienda social, con una dotación además muy importante de 1.100 millones de euros, en el que hay distintos programas, pero en lo que nos afecta a nosotros de rehabilitación, entra a rehabilitar tanto a nivel barrio, edificio, vivienda individual. Para que se hagan una idea, pues el porcentaje de ayudas varía entre a nivel barrio y a nivel edificio en torno a un 40-80% en función del ahorro que se realice, ¿vale? Y en el caso de vivienda individual estamos hablando de una ayuda del 40% con un límite de 3.000. El tipo de actuaciones subvencionables, vamos a ver que en la mayoría de los programas se van a repetir, ¿no? Entonces, en este caso sería igual, estaríamos hablando de envolvente, digamos, cerramientos, la sustitución de los sistemas de climatización fósiles por renovables térmicas, incluso las medidas como la eliminación del amianto, ¿vale?, existente que podamos encontrar en rehabilitación. Y me voy al otro programa, a las otras líneas de programas de ayudas, que sería entrando por la palanca número 3 y la componente 7, que es exclusiva para el despliegue de renovables. Entonces, dentro de esta componente 7 tenemos actualmente, ahora mismo en vigor, 2 reales decretos, también líneas ambas territorializadas, cuyas convocatorias sacan las comunidades autónomas, y sería el primero el Real Decreto 477, que es el de autoconsumo y implantación de sistemas renovables térmicos en el sector residencial. Salió en junio del 2021, son 6 programas, de los cuales los 5 primeros estaríamos hablando que van focalizados al autoconsumo en diferentes sectores. El programa 1, autoconsumo y almacenamiento, sector servicios. Programa 2, autoconsumo y almacenamiento en industria agropecuario, ¿vale?, en función de los distintos programas. Y el programa 6 sí iría, digamos, para el sector residencial, incluyendo vivienda pública protegida para climatización, agua caliente sanitaria con energías renovables térmicas. Una dotación total del programa de 660 millones, ampliable hasta 1.320, en los cuales, pues bueno, cada uno tiene su dotación. El programa 6, que nos afectaría al sector residencial para renovables térmicas, parte con 100 millones de euros, territorializados, digamos, a las comunidades autónomas, y ampliable a 200 millones. Tipo de intensidades de ayuda, en este caso vamos a ver que es diferente, ¿vale? Solo les pongo el programa número 6, es diferente a los otros que hemos visto, que va por un porcentaje respecto al coste subvencionable de las actuaciones. En este caso se generan unos módulos de ayuda por euros kilovatio para las distintas renovables térmicas. 2 diferenciaciones, en este caso, lo que sería el sector residencial y las viviendas de propiedad pública, porque, digamos, las viviendas de propiedad pública van con un módulo de ayuda superior. Entonces, el objetivo de hacerlo de esta manera es, al ir focalizados al sector residencial, personas más físicas no tan familiarizados con las ayudas, simplificar, que sea en base a euros kilovatios. Si yo pongo una bomba de calor, pues de 6 kilovatios, pues el módulo de ayuda que me corresponde pues sería 500 euros kilovatio por 6 kilovatios de mi bomba de calor, pues el valor de la ayuda que voy a conseguir serían 3.000, ¿vale? Sí que existe un valor de ayuda máximo que corta, vamos a decir, ayudas superiores.
interesante de este programa de ayudas es que lleva unas ayudas adicionales para, precisamente, sobre todo pensando en las instalaciones aerotérmicas y de bomba de calor, es el fomentar o el incentivar a que la introducción de la bomba de calor no sea simplemente porque lo cambio frente a una caldera de condensación, por ejemplo, una caldera de gas, manteniendo el mismo sistema, porque a lo mejor eso no es lo más eficiente posible, sino que se va a dar unas ayudas para incentivar a los usuarios a establecer una nueva distribución interior y ir a soluciones de suelo radiante o radiadores de baja temperatura con ventilo con vectores, ¿vale? Con lo cual vamos a dar una ayuda adicional importante también de 600 euros kilovatio para el caso suelo radiante y 550 para ventilo con vectores y distribución. Y el siguiente y el último, digamos, que tenemos por ahora, tengo que decir, sería como en la continuación de ese programa 6 del 477, que sería el 1124, que serían las renovables térmicas para el resto de sectores de la economía, con el objetivo de incorporarlas en todos los sectores de nuestra economía, pues para contribuir a ese objetivo de descarbonización. Son 2 programas. Uno, pues el primero para renovables térmicas en todos esos sectores que faltarían, industrial, agropecuario, servicios y otros sectores, y el programa 2 que irían para edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público. En este caso partimos de 150 millones, ampliables hasta otros 500 millones. Ayudas en este caso volvemos a hacerlo mediante porcentaje, ¿vale? Entonces estaríamos hablando entre en torno a un 35-45% en función del tipo de empresa y en el caso del programa 2, al ser edificios públicos, sí nos permite el reglamento de exención por categorías ir a unas ayudas superiores que sería un 70%. Tipo de actuaciones, pues todas las tecnologías, evidentemente, renovables térmicas, pero como particularidad de este programa tenemos que decir que también serían subvencionables las redes de calor y frío hasta una potencia de 1 megavatio. No significa que la red no pueda ser superior a 1 megavatio, sino que se subvencionará exclusivamente 1 megavatio de potencia y se permitirá, digamos, las hibridaciones. Y por último y a cabo, tenemos también proyectos piloto de comunidades energéticas que salió en diciembre del 2021 y que la convocatoria acaba de finalizar el plazo el 1 de marzo para presentarse. Han sido 2 convocatorias para proyectos menores de 1 millón de euros y mayores de 1 millón de euros para proyectos en comunidades energéticas, que tienen que ser pues con integración de renovables, revertir beneficios al territorio local, movilizar inversiones en transición energética. Estaríamos hablando todas estas áreas de actuación, que son muchas: autoconsumo, eficiencia, movilidad sostenible, reto demográfico y hasta unas ayudas del 60% en función de lo que consigamos. Presupuesto inicial 40 millones de euros para las 2 convocatorias, pero próximamente saldrán más convocatorias. Ahora ya ha entrado en fase de evaluación, pero la idea es que sigamos continuando con ellas. Ese sería el resumen, ¿vale?, de todas las líneas de ayudas presentadas y sería un poco, bueno, pues con lo que acabaría yo. Simplemente pues finalizar concluyendo que creemos realmente que España está en disposición de abordar la necesaria descarbonización del sistema energético y de nuestra economía, y que tenemos la posibilidad de aprovechar esta gran oportunidad de crecimiento económico y de empleo sostenible que puede suponer el impulso de las energías renovables gracias a todos estos fondos, ¿vale?, con los que inicialmente no contábamos, y además pues por el recurso disponible que tenemos en España, por la cadena de valor del país y por las capacidades industriales y de conocimiento que tenemos. Y nada más. Acabo y bueno, me he retrasado, disculpen. Muchísimas gracias, Nada. Carmen López. Hemos visto que sin duda hay un extenso programa de ayudas. Estamos probablemente en un momento de oportunidad histórica para cambiar algunos aspectos de nuestros edificios. Vamos muy ajustados de tiempo, pero
Quiero invitar en todo caso a las personas que nos están viendo a que si tienen alguna pregunta, si no la hacen en este momento y nos la quieren transmitir a posteriori, pues desde nuestra página web o desde nuestras redes sociales les responderemos. Damos paso a la siguiente presentación a cargo de don Javier Pablo García, experto en energía de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU. Su presentación se titula Bomba de calor, la calefacción más eficiente. Cuando quiera, Javier. Muchas gracias y muchas gracias a la Universidad Politécnica y al portal de Energía y Sostenibilidad por contar con la organización y a todas las presentaciones que estábamos viendo. Voy a compartir mi presentación. Creo que ahora está en modo presentación. Bueno, lo que queríamos presentar es, bueno, como he comentado, la bomba de calor, la calefacción más eficiente, y aprovechamos para presentar los resultados de un estudio que hicimos varias organizaciones de consumidores europeas con la ayuda del BEUC, que es la Organización de Consumidores Europea, y también con la colaboración de la Energy Climate Foundation. Participaron organizaciones de 4 países, de Italia, Alemania, de la República Checa, de España y también de EPOL y España. Entonces, bueno, como ya hemos comentado y se ha comentado a lo largo de las distintas presentaciones, pues la climatización realmente es uno de los sectores que contribuye más a las emisiones de CO2 y es necesario, con todos los retos que tenemos, apostar por una descarbonización de la misma. Aproximadamente un 42% de la energía que empleamos en los hogares españoles es para calefacción y un 18% para la producción de agua caliente. ¿Cuáles son los puntos claves del estudio que hicimos? Era analizar sobre todo qué costes tendría la climatización para los consumidores, teniendo en cuenta algunos de los sistemas más factibles que podrían contribuir a esa climatización. Lógicamente, pues teníamos nuestras limitaciones económicas y no pudimos abordar todos los sistemas, pero sí que analizamos algunos de ellos. Y luego ver también cosas de las que hemos estado hablando, cuál sería el coste y el beneficio que podría tener la aplicación de las medidas que estamos viendo de rehabilitación de edificios, determinar también la parte, qué impacto podría tener la utilización de un control inteligente de los sistemas de climatización, sobre todo para aquellos consumidores que pueden proveer esa flexibilidad. Y también se estudió un poco la parte de comparar el coste de descarbonizar en el caso también de utilizar sistemas de district heating. Como he comentado, los sistemas de calefacción o las 3 tipologías que estudiamos como posible descarbonización de los hogares era la utilización de la bomba de calor eléctrico, la posibilidad de utilizar caldera de hidrógeno, sustituyendo a las calderas de gas que tenemos en la actualidad, o también la posibilidad de que tuviésemos un sistema híbrido que utilizase bomba de calor y la caldera. Lo estudiamos en 2 tipologías de vivienda, en las viviendas multifamiliares y en viviendas unifamiliares. Y el estudio se hizo en un periodo en el 2025-2040, bueno, que se supone que ya muchas de las medidas que estamos viendo pues se deberían de aplicar, y el hecho de poner 15 años es más o menos porque es lo que estimamos que puede tener de vida normalmente el cambio de los sistemas de climatización. Y luego ver cómo van a influir medidas para la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Aquí en este primer gráfico lo que podemos ver es el coste, cuál va a ser el coste anual para los consumidores en distintas, para las distintas tipologías de sistemas de climatización. Esto sería en el caso de las viviendas. En el caso de las viviendas unifamiliares considerábamos que eran construidas anteriores a 1970, que podrían ser mucho pues, viviendas rurales que hemos visto en poblaciones más pequeñas. Y en el caso de los edificios, pues posteriormente a 1970, y como han comentado antes, el parque de viviendas que tenemos anterior al 79 es muy elevado. Como vemos, en el caso, la bomba de calor sería el sistema con el menor coste para los consumidores, siendo en el caso del hidrógeno
el de mayor coste en ambas tipologías de vivienda. Como vemos en la parte de la instalación, pues claramente la bomba de calor o los sistemas híbridos son más caros que el sistema de hidrógeno, que sería la parte, digamos, roja de los gráficos, y la verde sería el coste de combustible. ¿El porqué de estos resultados? Pues claramente por la alta eficiencia que tiene la bomba de calor en su funcionamiento. Queríamos ver qué diferencias habría en el caso de que en los edificios aplicásemos ya algún tipo de rehabilitación. En este caso sería con una rehabilitación, digamos, no en profundidad, como podría ser el cambio de ventanas, y vemos que los resultados se mantienen. La bomba de calor sigue siendo la tecnología más interesante para los consumidores, con el menor coste y sobre todo pues, debido a la parte de lo que es la eficiencia, la alta eficiencia que tiene con respecto a los otros sistemas. Lógicamente, aquí los costes están aumentando, pues es el coste de hacer esas rehabilitaciones. Si nos vamos al caso de una descarbonización mucho mayor, de unas reformas mucho mayores en los edificios, como podría ser ya no solo las ventanas, sino también toda la envolvente y bueno, mejorar también todos los sistemas de climatización, pues vemos que aquí las diferencias ya son menores entre los costes entre utilizar la bomba de calor con respecto a la utilización de calderas de hidrógeno, pero en todo caso siguen estando por debajo la bomba de calor y como en casos anteriores, pues debido a la alta eficiencia. Aquí, como podemos ver, el coste cómo variaría el coste de la energía que tienen que pagar los consumidores por, digamos, climatizar su edificio en función del tipo de sistema que tiene y en función también de digamos, del grado de renovación del edificio. Vemos en la parte izquierda sin renovación y en el caso de edificios en altura o en lo que pisos o apartamentos, pues vemos que sin renovación la variación que hay entre no tener nada de renovación y mucha renovación, pues en el caso de la bomba de calor, pues prácticamente siendo mucho menores los costes de utilización, pero bueno, bajamos prácticamente a la mitad. Más o menos se repite la misma tendencia en las otras tipologías. Y lo mismo nos pasaría en el caso de los edificios, digamos, individuales, donde tenemos ahí una reducción clara de los consumos energéticos y, lógicamente, de las emisiones por la aplicación de estas medidas de reforma. Lo que también quisimos ver era cómo repercutiría digamos, la introducción de sistemas inteligentes o que diesen de alguna forma flexibilidad a la utilización o a la demanda de energía, cómo podría influir por una parte en el sistema y por otra parte también en aquellos consumidores que proveen la demanda, que proveen esa flexibilidad. Aquí se ve digamos, en este caso está hecho solo para el caso de bomba de calor y teniendo en cuenta distintos escenarios. Digamos, el escenario base en el que no habría renovación, un escenario base en el que tendríamos, bueno, sin renovación pero con flexibilidad, y en otros en los que ya introducimos la flexibilidad con las mejoras de eficiencia energética. Por lo general, la flexibilidad, si esa flexibilidad se reparte entre todos los usuarios de los sistemas, el ahorro que tendrían todos los usuarios no sería muy grande. Más o menos estimamos que el ahorro que podrían tener por año sería de 10 euros por año. Pero, en cambio, si esos ahorros se repercuten en los usuarios que están proveyendo dicha flexibilidad, los ahorros serían bastante más grandes. Hablamos de hasta 120 euros por año. El por qué poder dar digamos, a los usuarios que dan esa flexibilidad al sistema, poder de alguna forma beneficiarles, pues lógicamente si dan flexibilidad al sistema,
permitirán que los sistemas se utilicen de una forma más inteligente en el dimensionamiento del mismo y también en el control del mismo. Quisimos también ver cómo podría funcionar el sistema, los district heating, en comparación con los sistemas, digamos, de climatización individual, tanto en el caso de bomba de calor, digamos, los sistemas híbridos y la parte de los sistemas con hidrógeno. Como vemos aquí, en el caso de los edificios, el district heating podría darnos algo de ahorros, pero no sería, parece ser que no es demasiado elevado, pero sí que funciona bastante, nos daría mucho más beneficios en el caso de que existiesen más sistemas de bomba de calor híbrida o en el caso de los sistemas que utilizarían más hidrógeno. También aquí hay que apuntar a veces en el tema de los district heating y aplicado más que igual a grandes ciudades, igual a pequeños municipios, la importancia que puede tener la utilización de recursos renovables que sean endógenos y que nos puedan permitir, digamos, una mejor utilización de los recursos. Resumiendo, pues claramente el sistema de bomba de calor va a ser el más económico para que los consumidores puedan afrontar la descarbonización de la climatización, a pesar de que tiene un mayor coste de instalación, pero sobre todo debido al gran rendimiento que tienen estos sistemas. En la alternativa de hidrógeno distribuido a la red de gas puede resultar más caro para los consumidores. También está claro que habrá que ver que no en todas las partes igual es posible utilizar bomba de calor y habrá que utilizar pues, otro tipo de sistemas. Que la introducción de sistemas que permitan el uso más flexible de los sistemas de climatización podría reducir el coste para los usuarios hasta un 25% con respecto a los sistemas tradicionales y que es necesario, que, bueno, pues, gracias a lo que estamos viendo, que se implanten ambiciosos programas de rehabilitación de viviendas, ya que va a repercutir tanto en el ahorro para los consumidores como bueno, en los sistemas de distribución de la energía y, lógicamente, en las emisiones de CO2 que podemos tener. Y luego que para que los consumidores se beneficien de estos ahorros, pues bueno, que es necesario, y hemos visto que existen las ayudas para compra de sistemas más eficientes y para abordar la renovación de los edificios. Dentro de las peticiones que nosotros hacemos a la Administración es el dar apoyo al cambio de sistemas más eficientes, sobre todo a la bomba de calor como un sistema más eficiente y que nos va a permitir digamos, descarbonizar la climatización y que resultará más beneficiosa para los consumidores. También el dar apoyo financiero a que estos consumidores lo puedan abordar. Y luego, muy importante, asegurar que todos los consumidores tienen acceso a un buen asesoramiento de profesionales cualificados y a la gestión de este tipo de ayudas. Sobre todo, y un punto muy importante, creemos que es la parte de los consumidores vulnerables, que sí que es cierto que están contemplados en todos los programas de ayuda, pero también es cierto que incluso para ellos, aunque haya unas ayudas mucho más elevadas, puede ser muy complicado el invertir algo de dinero en todos estos cambios. Entonces, es importante no dejar atrás a los consumidores, a los consumidores vulnerables porque se pueden ver doblemente perjudicados. Primero, porque no van a poder acceder a todas estas ayudas, a todos estos beneficios, a mejorar la eficiencia de sus hogares, a reducir su factura e incluso en el futuro que se puedan ver penalizados por la introducción igual de medidas que puedan penalizar a aquellos consumidores que emitan más CO2. Y luego que también que el control de las ayudas realmente se haga de una forma efectiva. Y como comentaba antes, por ejemplo, en el tema de la certificación energética de edificios que se va a utilizar para obtener ayudas, pues es muy necesario el control de que se está haciendo una certificación adecuada, cosa que nosotros alguna vez que hemos hecho
digamos, algún mystery shopping, pues nos hemos encontrado, por desgracia, con algunos problemas de ver cómo a una misma vivienda nos atribuían distintas certificaciones energéticas. Y para concluir, pues sabemos que en la actualidad tanto los precios de la energía como los del gas son altos y en el futuro probablemente aumenten más, y bueno, más con la situación que tenemos actualmente y también como consecuencia de la consecuencia de la descarbonización. Entonces pues tenemos que ir digamos, a soluciones que sean mucho más eficientes. Y luego también, bueno, pues introducir también la parte de las soluciones renovables dentro de las edificaciones para, digamos, mejorar esa descarbonización y además, bueno, pues poder al final producir parte de la energía que necesitamos. Y creemos que es importante involucrar a los consumidores, tanto en España como en Europa, si queremos llegar a todos los objetivos que nos hemos marcado en los distintos programas que hemos estado viendo en la actualidad. Y por mi parte, pues finalizo y dar las gracias por la atención que me habéis prestado. Muchísimas gracias por la presentación, Javier. Bien, pues llegamos a nuestra última presentación. Hemos visto el impacto que esto puede tener sobre las redes eléctricas. Hemos visto que la tecnología de bomba de calor es muy eficiente, que hay ayudas para implementarla. Vamos a ver ahora algo más. ¿Es esto posible en la realidad? ¿Cómo se hace? Para ello contamos con David Díaz, que es Heating Product Manager de Daikin AC, y nos va a presentar el ejemplo práctico de implementación de aerotermia en un hotel en Madrid. Muchas gracias, David. Hola, buenos días a todos. Supongo que se me oye correctamente. Voy a intentar compartir. Un segundito. Vale. ¿Se debería estar viendo correctamente? Estupendo. Estupendo. Pues muchas gracias. Pues empezamos. Bien, pues yo de alguna manera esta presentación lo que quería hacer es un poco ratificar lo que hemos visto hasta ahora a nivel estudio de forma teórica, y es un poco su sí se puede, ¿no? Es ver que efectivamente en un caso real, además no especial, sino algo tremendamente común en nuestras ciudades, pues vemos que efectivamente se ha logrado hacer la sustitución de un sistema de combustible fósil mediante bombas de calor. ¿Vale? En concreto, en este caso, estamos hablando del hotel el NH Chamberí, que bueno, realmente es el antiguo Hotel Bretón de Madrid. Estamos hablando de un edificio, un hotel de los años 60, pertenece al grupo Plenus, que tiene varios hoteles en gestión y, o sea, en propiedad, y bueno, pues como comentaba antes, está gestionado por NH Hoteles. En concreto, la reforma energética la ejecutó y puso parte en la ingeniería un instalador de asturiano, en concreto Uría Instalaciones, y todo lo que es la planificación y la arquitectura pues la ha hecho Alejandro Bosquet, que es arquitecto y además pues es uno de los fundadores de Zero Energy Consumption. Estamos hablando de un hotel urbano de unas 60 habitaciones aproximadamente, situado en el barrio de Chamberí, que si los que conocéis Madrid pues sabéis que es un barrio antiguo, de calles estrechas y edificios antiguos. ¿Vale? El equipamiento del hotel a nivel emisores, porque es fundamental el conocer, antes de hablar de la generación, es fundamental conocer el tipo de emisor que equipa las instalaciones. Pues como veis, se trata, todas las habitaciones están climatizadas por aire, ¿vale? Es decir, antiguamente mediante fan coils de agua y actualmente mediante fan coils de expansión directa, pero siempre a través de sistemas de aire, que es lo más efectivo y lo más aconsejable a nivel parcialización para este tipo de establecimientos. Y luego en el cuarto de baño, pues aparte del consumo de agua caliente sanitaria, que clásico de un hotel, tenemos una calefacción mediante radiadores toalleros que funcionaban a alta temperatura. ¿Vale? Estamos hablando de temperaturas de 60-70 grados,
por lo tanto, pues, fuera del ámbito de aplicación de la bomba de calor clásica. Históricamente, este hotel ha sufrido varias renovaciones energéticas, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar describir con este gráfico cómo ha ido evolucionando. En un principio, el hotel tenía dos calderas, una de 90 kilovatios y otra de 300. La caldera de 90 kilovatios está destinada a la producción de agua caliente sanitaria, que se producía mediante dos depósitos, uno de 2.000 y otro de 1.000 litros. Todo lo que es la parte de calefacción lo realizaba la segunda caldera, la grande, la de 300 kilovatios. Se encargaba tanto de producir agua caliente para los fan coils, ¿vale? Para la calefacción por aire, como decía, como para los toalleros, como para los toalleros del baño. Y bueno, pues para frío existía una enfriadora muy antigua, agua-agua, con una torre de enfriamiento en la parte superior del edificio, ¿vale? El plano que hemos puesto a la izquierda es un poco para que veáis cómo ha ido evolucionando no solamente la tecnología de la bomba de calor, sino también cómo los ingenieros representamos los planos. Como veis, es prácticamente hecho con tiralíneas, muy antiguo. Hay una segunda reforma importante, que es la que presentamos ahora, donde la caldera mayor, la caldera de 300 kilovatios, se para, no se elimina porque se mantiene como backup, y se deja la caldera de 90 kilovatios para producción de agua caliente sanitaria y los toalleros, y se deja todo lo que es la climatización mediante aire a un sistema de volumen de refrigerante variable, un sistema de bomba de calor con volumen de refrigerante variable, además con unidades con recuperación de calor, ¿vale? Con lo cual, pues, produce, aparte del tradicional ahorro energético que produce una bomba de calor, añade la posibilidad de jugar con la energía dentro del edificio, de manera que trasladamos energía de las zonas cálidas a las zonas frías en ciertos momentos, ¿vale? Y por último, la tercera reforma, que quizás es la que más nos interesa hoy, porque es precisamente la que da título a la ponencia, ya en los tiempos del AutoCAD, como vemos, lo que se hace es definitivamente parar la segunda caldera, y ya se aprovecha para eliminarlas y sanear todo el cuarto de calderas, y se sustituye por una bomba de calor de alta temperatura, una bomba de calor que es capaz de llegar hasta 80 grados de impulsión, ¿vale? Una tecnología, digamos, un poquito distinta a la habitual, y que se encarga de tanto la producción de agua caliente sanitaria como, en este caso, los baños, es decir, a través de los toalleros. Yo he preparado un poco para enseñaros la última modificación. Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, simplemente a través de una serie de fotos del antes y el después, ¿no? Un poco al estilo de los anuncios estos de los gimnasios y de los crecepelos, ¿no? Que te ponen una foto de cómo estaba antes y cómo está después. Bueno, pues vamos a hacerlo un poco de esta manera, un poco simpática, ¿no? Bueno, pues este es el cuarto de calderas tal y como estaba antes, ¿no? Aquí tenéis las dos máquinas, calderas de gasóleo, ¿no? Cosa que no he comentado, calderas de gasóleo. Una caldera de 90 kilovatios y la otra de 300, ¿vale? Bueno, pues como veis, es el equipamiento habitual que encontramos todavía en muchísimos cuartos de calderas, tanto en comunidades como en edificios de terciario en Madrid y en España, ¿no? Está situada, y esto es un dato muy importante, en un sótano -2, lo cual dificultaba terriblemente, bueno, hacía imposible la sustitución directa mediante calderas de gas, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar que para la hora de proponer una sustitución por una caldera de gas natural, que podría haber sido una solución, tendríamos que ir probablemente a un rooftop de calderas, situado, que luego veremos cómo estaba la cubierta, lo cual no hacía sencilla la sustitución directa de caldera de gasóleo a caldera de gas. Las calderas de gasóleo, evidentemente, conllevan una infraestructura dentro del hotel, ¿no? En concreto, chimeneas que van desde el -2, el sótano -2, hasta la azotea. Como veis, son chimeneas aisladas. Evidentemente, siguen siendo transmisores de ruido, es algo habitual, y más hablando de máquinas de estas potencias. Y luego, y muy importante, existe un depósito de gasóleo enterrado, un depósito de gasóleo de 10.000 litros que está, como digo, debajo del -2, ¿vale? Y que, evidentemente, luego veremos cómo es la calle. El barrio de Chamberí significaba que a la hora de hacer la carga, pues había una serie de preparaciones, pues de reservar sitio para el camión, problemas de tráfico, etcétera, etcétera, olores
que pues, evidentemente también influyen a la hora de poder dar un servicio adicional. Pensemos que estamos hablando de un hotel, entonces todo ese tipo de molestias pues, no son absolutamente nada positivas para el negocio y por lo tanto pues también son temas importantes a tener en cuenta. No todo es ahorro, no todo es disminución de carbono, sino de emisiones, sino también, y es muy importante, es la mejora en el confort, ¿no? Este es el cuarto de depósitos. Tenéis los dos depósitos, el de 2.000 litros y el de 1.000 litros. Estaban en bastante buen estado, están sucios, pero están en buen estado. El aislamiento habría que mejorarlo. La producción de producción de agua sanitaria se hacía mediante intercambiadores externos de placas de 57 kilovatios, que como veis pues también necesitaban un aislamiento importante, ¿vale? Bueno, pues en la parte superior del edificio, como veis, es una calle bastante estrecha. Estamos hablando de un edificio que tiene cubierta a 2 aguas en la mayor parte y tiene un pequeño patio donde se pueden instalar y se han instalado las unidades de bomba de calor, ¿vale? Tenéis señalados lo que llamamos el VRV3, ¿vale? Que son los sistemas de bomba de calor aire-aire, de los cuales, como veis, hay 4 unidades, una de ellas de 50 kilovatios con posibilidad de recuperación de calor, es decir, que es capaz de dar calor y frío al mismo tiempo. Unos cuartos produce calor, en otros cuartos produce frío. Y las máquinas que tenéis con ventilador horizontal, la llamada Alterma HT, que son módulos de 16 kilovatios, hay hasta 4, ¿vale? Pues son los responsables de alimentar con refrigerante las máquinas de alta temperatura y esas 4 máquinas que nos van a producir el agua sanitaria del hotel y la calefacción de los baños, ¿vale? Esto es un poco el esquema, no voy a profundizar mucho. Bueno, deciros que en la parte de la izquierda tenéis las 4 bombas de calor. En este caso se optó por poner unidades exteriores pequeñas en vez de agruparlas, que hubiera sido posible, por ejemplo, agrupar 3 interiores con una sola exterior, pero bueno, por cuestiones de economía, espacio y eficiencia se optó por las bombas de calor pequeñas, 16 kilovatios, que actúan sobre un depósito de inercia muy importante, y a partir de aquí tenemos un sistema de colectores que me ofrece la posibilidad de ir directo hacia la parte de toalleros de calefacción o ir a unos productores de agua caliente sanitaria a través de los intercambiadores de placas que hacéis, ¿vale? A la derecha tenéis los 2 depósitos con el sistema de recuperación de calor. Una cosa muy interesante, aunque no voy a entrar en la parte de control, pero sí deciros que aunque veáis 4 bombas de calor, actúan como una sola, puesto que existe un sistema de gestión de cascadas que no solamente hace que las 4 bombas de calor funcionen como una sola, sino que además nos permitiría la conexión a sistemas de BMS, de control de edificios, e incluso gestionarse conjuntamente con las otras bombas de calor que hemos visto anteriormente para climatización, de forma que sería posible pues, hacer telemantenimiento, mantenimiento preventivo de las averías, incluso pues, revisar en una pantalla pues, todos los parámetros de cualquiera uno, saber la temperatura de cualquiera de las habitaciones, tanto pues, mediante una pantalla táctil o mediante internet, ¿vale? Un poco el tipo de tecnología del que estamos hablando, ¿vale? Bueno, y hemos visto el antes, pues ahora vamos a ver el después, ¿no? Así es como quedó el cuarto de calderas. Como veis, estas son las 4 unidades interiores. Evidentemente se trabajó también sobre todo lo que es la parte de distribución, que es importantísimo, mejorando los aislamientos, la señalización. A la derecha tenéis el depósito de inercia. Como veis, cada una de las bombas de calor lleva su desfangador, muy importante. Y os quiero llamar la atención sobre esta mancha del suelo. Esa mancha del suelo pues es precisamente el depósito de gasóleo que habéis visto anteriormente, que lo que se hace no se elimina, lo que se hace es que se inertiza, ¿de acuerdo? Se inertiza con arena y bueno, pues ya no hace falta nunca más esa fuente de problemas, ¿vale? Los productores de agua caliente sanitaria se mantienen. Como veis, insisto, todo lo que es aislamiento general de la instalación se mejora, y en la zona de la izquierda pues tenéis la parte hidráulica, donde veis las bombas gemelas que se encargan de la circulación, los 2 grandes colectores e incluso los intercambiadores de calor, que en este caso ya no se ven porque están correctamente aislados como deberían haber estado
desde el principio. ¿Vale? Como veis, un acuerdo de caldera es muchísimo más limpio, muchísimo más simplificado y evidentemente pues, también pues, con otra tecnología mucho más moderna. ¿Vale? Bueno, pues decir que la calificación energética solamente con lo que es el cambio de tecnología permitió pues, mejorar una letra. Para que os hagáis una idea, el consumo anual de gasóleo del hotel estaba en torno a los 15.000 litros, que es, como veis, es un consumo bastante alto. Y bueno, pues no solamente mejoramos el consumo de energía primaria y las emisiones, sino que también se abre la posibilidad de mejorar aún más la instalación con fotovoltaica y mejorar el aislamiento exterior. De hecho, el arquitecto está ya realizando un estudio donde, evidentemente, pues con mejora del aislamiento exterior y implementación de fotovoltaica en ese tejado que habéis visto, se podría llegar tranquilamente a lo que sería la letra A, ¿vale? Lo cual pues es sin duda digamos, una posibilidad importante. Es decir, la bomba de calor por sí misma es una fuente de energía renovable, pero es que además abre la puerta, lógicamente, a la utilización de otro tipo de energías. ¿Vale? Por último, decir que esta renovación se hizo y se solicitaron las ayudas correspondientes del PARER. La inversión total fueron 87.000 euros y bueno, pues el importe de la ayuda conseguido fueron 21.000, con lo cual, pues como veis, pues que también es otro atractivo importante para ver que efectivamente es posible realizar este tipo de modificaciones, este tipo de sustituciones y bueno, pues actualmente el hotel, este hotel del que os he enseñado, pues es probablemente dentro de la red de NH el hotel pues, con una mejor eficiencia energética, no solamente por la modificación de los sistemas de generación, ¿vale? El cambio de caldera a bomba de calor, sino también por las distintas mejoras que se han hecho a nivel aislamiento, cerramientos, etc. Y bueno, pues he sido bastante rápido, con esto termino y bueno, pues un poco enseñaros que es posible, que lo que estamos hablando no solamente es bonito, sino que además es perfectamente posible. Muchísimas gracias por ponerlo, por aterrizarlo y verlo en un caso práctico, David. Bien, me corresponde ya cerrar este webinar resumiendo las principales conclusiones y aportaciones que se han hecho desde las distintas presentaciones que hemos ido viendo hoy. Hemos hablado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España, que establece unos objetivos medioambientales para 2030 que son muy ambiciosos y que tienen un triple ámbito. Por un lado, se plantea un incremento de las renovables, por otro lado, una reducción del consumo a través de la mejora de la eficiencia energética y por otro lado se plantea también la reducción de las emisiones de CO2. Estos tres objetivos pueden conseguirse a través de estrategias como la que hoy se ha discutido aquí, la bomba de calor o la aerotermia, que permite, por un lado, incrementar de forma indirecta la penetración de renovables en la calefacción, en la medida en la que la electricidad tiene cada vez un mayor porcentaje de generación con producción renovable, de origen renovable, bien sea eólico o solar. En el segundo caso, el segundo objetivo que se persigue de mejora de la eficiencia energética también es posible a través de este dispositivo porque la bomba de calor es una máquina muy eficiente y también hemos visto que sirve para reducir las emisiones de CO2 drásticamente al sustituir la utilización de combustibles fósiles. Es por tanto una alternativa razonable y que tiene sentido para la descarbonización de los edificios por su alto rendimiento y además ahora mismo estamos ante una oportunidad extraordinaria con fondos para afrontar las inversiones que se requieren. Resumiendo las intervenciones que hemos tenido hoy, doña María José Picho Manquetti Prado, directora general de la Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, y Ruth Carrasco,
adjunta a la Dirección para Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, han sido las encargadas de inaugurar este encuentro y de dar la bienvenida a los ponentes. La directora general de la Vivienda y Rehabilitación ha destacado que nos enfrentamos a grandes desafíos en la rehabilitación de nuestras viviendas, que solo la rehabilitación energética nos permitirá alcanzar los objetivos de descarbonización que perseguimos, y la bomba de calor puede jugar un papel muy importante dentro de los mismos. Los fondos Next Generation nos ofrecen también una gran oportunidad. Hasta noviembre de 2023, 22.000 viviendas deberán renovarse en la Comunidad de Madrid. A continuación, el profesor José María Riquelme, profesor ayudante del Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Informática Industrial, aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, ha presentado el estudio Impacto de las bombas de calor en la red de distribución eléctrica, del que se derivan como conclusiones que la penetración de la bomba de calor tiene un impacto significativo sobre las variables eléctricas de la red. Sin embargo, la mayoría de estas variables se mantienen dentro de los márgenes que impone la normativa, incluso llegando a un caso extremo de 100% de electrificación de la calefacción residencial y un 50% de la flota de vehículos. Adicionalmente, de ese estudio se ha visto también, los resultados muestran que hay una reducción cuantitativa de las emisiones de CO2 al sustituir las tecnologías convencionales de calefacción por bombas de calor. A continuación, doña Carmen López Ocón, del Departamento Hidroeléctrico, Geotermia y Energía Ambiente del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, ha presentado las líneas de ayudas económicas existentes para el despliegue de instalaciones renovables térmicas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y ha destacado que creemos todos que España está en disposición de afrontar el reto de la descarbonización en el sector de los edificios. Como ejemplo, el último programa de incentivos lanzado en diciembre de 2021 con una dotación de 150 millones de euros dedicado al desarrollo de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, como el agropecuario, el servicios, el industrial, pero también establecimientos e infraestructuras del sector público. Por su lado, don Javier Pablo García, experto en energía de la Organización de Consumidores y Usuarios, ha mostrado un estudio en el que se pone de manifiesto que la bomba de calor es uno de los métodos de calefacción más eficientes, es el de menores costes por su alta eficiencia en funcionamiento en todos los escenarios utilizados, y además puede proporcionar servicios de flexibilidad. Finalmente, David Díaz, Heating Product Manager de Daikin AC, nos ha presentado el caso práctico de estudio del Hotel NH Madrid Chamberí, que cubre sus necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria con aerotermia de bombas de calor después de un proceso de rehabilitación que ha conseguido la mejora de la calificación energética de este hotel y que nos muestra pues, que todo lo que hemos hablado es posible ponerlo en práctica. Nada más para finalizar, quiero agradecer muy sinceramente a todos los participantes que hayan aceptado nuestra invitación. Creo que todos los puntos de vista que hemos mostrado son muy enriquecedores y contribuyen a darnos una idea más completa del reto al que nos enfrentamos. Nuestra intención desde el portal Energía y Sociedad y desde la universidad es generar espacios de encuentro donde podamos escuchar a diferentes agentes y profundizar en cuestiones energéticas que ahora mismo son relevantes para nuestra sociedad. Espero que a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla, para todos los que nos están viendo, espero que haya sido de vuestro interés y os recordamos que seguimos conectados, que nos podéis escribir o buscar en nuestra página web y estaremos encantados de responder vuestras cuestiones. Muchísimas gracias a todos y hasta aquí ha llegado el webinar. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego.